Aquí hay una pregunta interesante, dice Sergio, ¿qué hay acerca de los que sostienen que la confesión de Romanos 10, 9, 10 es suficiente para alcanzar la salvación? Esto es interesante porque hay que entender todo en su contexto. ¿Qué es la confesión de Romanos 10, 9, 10? Pablo dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Cristo lo levantó de entre los muertos, eres salvo. ¿Ok? El apóstol Pablo no está diciendo que con solo repetir las palabras Jesús es el Señor, una persona ya es salva. Pablo está hablando de una convicción, estar convencido de que Jesús es el Señor. Y si alguien está convencido de que Jesús es el Señor, pues va a vivir de esa manera, con Jesús como el Señor. Porque decir Jesús es el Señor no es solamente un título cualquiera. El Señor en aquel tiempo, el Curios o Kyrios en el griego es el amo, el dueño de todo. Para los judíos era lo mismo que decir Dios. ¿Sí? En la traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, cuando se traduce el nombre de Dios, Yahvé, que muchos judíos no lo pronunciaban, para traducirlo lo usaron la palabra Kyrios, o sea, el Señor. Entonces, decir eso y estar convencido de eso implica vivir de esa forma, de que Jesús es el Señor. Entonces, no se trata de repetir una frase. Incluso si vamos más allá al contexto, en aquel tiempo, en el primer siglo, quien era el Señor para la cultura era el César, o sea, el emperador. César era el Señor. Y la gente del reino tenía que postrarse ante el emperador, tenían que, y este hecho de postrarse es una expresión de adoración, de entregarse al César, porque el César es el Señor, y tenían que reconocer con sus labios también que César es el Señor. Entonces, para los primeros cristianos, decir esto, Jesús es el Señor, no era solo repetir palabras así nomás, era repetir palabras que les podían costar la vida. A los primeros cristianos no les mataban por ser cristianos. De hecho, el Imperio Romano era muy tolerante con respecto a las religiones. Entonces, no les mataban por ser cristianos, les mataban por decir que ellos tienen un propio Señor, que Jesús es el Señor, que César no es del Señor. Jesús es el Señor y como Jesús mismo ya ha dicho, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, para los primeros cristianos, decir esto con sus labios, Jesús es el Señor, les podía costar la vida. Pues nada que ver con nuestro tiempo actual, donde podemos decir libremente Jesús es el Señor y no pasa nada. Entonces hay muchas cosas que se puede decir sobre ese texto.